bienvenidos para la clase de tejido muscular. Eh, no vamos a abordar todo el tejido muscular, lo vamos a dividir la clase hasta lo que vimos o lo deberíamos haber visto la clase pasada. Y ahora el miércoles vamos a terminar de ver tejido muscular, ¿no? Así que vamos a ir proyectando, compartiendo pantalla, ahí me apareció, y nos vamos acá, lo que es tejido muscular. Bien, como les dije en la clase, el tejido muscular está formado por, y una equivocación es si empezamos a hacer ese mismo cuentito que venimos del tejido conectivo. Acuérdense que es un otro tejido básico, o sea, en el organismo tenemos 4 tejidos básicos y el tejido muscular corresponde a uno de esos tejidos básicos. No nos confundamos a una especialización de tejido conectivo, que acuérdense, siempre que decimos tejido conectivo tenemos una matriz y células que lo conforman. En este caso no, porque ya separamos, acá hay que hacer punto aparte, hablamos de tejido muscular. Así que vamos a ello. Bien, vamos a correr esto para acá, se vea mejor y empezamos. Tejido muscular. Yo les dije que hay una especie de glosario que lo ideal es que ustedes ya se vayan familiarizando con este glosario para justamente, perdón, que más o menos tengo que ver los minutos, para que justamente cuando ya nos hablemos de palabras técnicas, por así decirlo, palabras que corresponden a este tejido, ya directamente ya nos suene y sepamos a qué se refiere, porque las mismas estructuras o elementos de las células que tienen un nombre, cuando hablamos de tejido muscular, cambia este nombre justamente porque estamos hablando propio de este tejido. Por ejemplo, en sí a la célula muscular le vamos a llamar fibra muscular. Y ese ya es un gran cambio, ¿no? Fibra muscular a decir célula muscular sería exactamente lo mismo. El sarcolema no es nada más ni nada menos que lo que llamamos membrana plasmática de la célula. Bueno, esta misma membrana plasmática en el tejido muscular le vamos a llamar sarcolema. Sarcoplasma al citoplasma, retículo endosarcoplásmico al retículo endoplasmático liso. Hacemos paréntesis ahí, al liso. Los microfilamentos normalmente de las células en el tejido muscular se van a llamar miofilamentos. La miofibrilla va a ser justamente un conjunto de estos miofilamentos. El sarcómero, ya lo vamos a estudiar más detenidamente en las diapositivas que sigan, pero es la unidad básica y contráctil del tejido muscular. Y el sarcosoma se lo denomina lo que es la mitocondria muscular, ¿no? Entonces eso ya son, cuando ya les hablo sarcosoma, ustedes ya, bueno, es la mitocondria. Está haciendo referencia a la mitocondria en el tejido celular, en el tejido muscular, perdón. Entonces, mientras más claro tengamos esto, más fácil va a ser poder estudiar la función del tejido muscular y bueno, sus relaciones. Unas generalidades que vamos a tener en cuenta es que, bueno, las células que justamente que lo componen tienen gran cantidad de unidades contráctiles dentro de sí mismas. Traten de acordarse de lo que hablamos de contracción, que lo vimos en células. ¿Qué es la capacidad de contracción? Hacemos un refresco que contracción es la capacidad de una célula o la capacidad de un elemento de poder disminuir sus diámetros longitudinales, ¿no? Eso es contracción y lo tenemos que tener bien en cuenta porque la función principal del tejido muscular va a ser esa, la de contracción. Bien, tiene la capacidad justamente de contraerse y esta contracción puede dar diferentes funciones. Puede dar el movimiento, que es lo que más vamos a estudiar nosotros como kinesiólogos. Es más, nosotros rehabilitamos a través del movimiento, pero no solamente eso, y no nos quedemos que solamente las contracciones musculares se reducen a producir movimientos, ¿no? No es que sea un razonamiento malo, ¿no? Es totalmente aceptable, pero no es solamente eso. Las contracciones van a ver que nos van a ayudar a muchísimos procesos en el organismo. Por ejemplo, regula la presión arterial, también gracias a las contracciones en el músculo liso que están en los capilares. Eh, y bueno, y así se puede desencadenar muchísimas funciones, por ejemplo, la pupila, el poder hacer foco a través de nuestra visión, también está dado gracias a las contracciones de músculo.
Entonces, fíjense que no es solamente el movimiento como nosotros nos imaginamos el movimiento de un miembro, el movimiento eh, de nuestra cabeza, de nuestra columna, sino también puede regular otras funciones como por ejemplo la de la presión arterial. La actina y miosina ya la vamos a estudiar bien más adelante, pero sepan que son justamente los miofilamentos principales en este tipo de tejido. Bien. Bueno, función principal del tejido muscular es la contracción. Ahí yo les puse dos ejemplos, una es la del movimiento y otra es la de hacer foco a través del movimiento de la pupila, o regular la cantidad de luz que entra justamente a través de nuestra visión. Vamos a reconocer dos tipos principales en el tejido muscular, o sea, cuál va a ser su clasificación, y es simple. El tejido muscular se clasifica en estriado y liso. Y ahí acaba. Es bastante fácil. Estriado justamente porque a través del microscopio óptico vamos a poder apreciar pequeñas estrías, y liso justamente porque va a carecer estas mismas estriaciones. Bien, para decir, ¿qué es una estría en sí? Por ejemplo, nosotros lo conocemos más en las estrías en las pieles, cuando nosotros tenemos una coloración básica y esta coloración se ve interrumpida por una coloración, o sea, por una misma coloración pero con más tenue. O sea, si, por ejemplo, en el caso de la piel, tenemos un color, por ejemplo, rosado o marroncito, y de repente ahí está ese mismo color, pero más claro, o sea, se ve justamente una cicatriz del mismo color de piel, pero más claro. Esto sería una pequeña estría. Bueno, lo que va a pasar en el tejido muscular es exactamente lo mismo. Vamos a ver que el músculo lo vamos a ver rojo o rosáceo, y cuando esas estriaciones va a ser este mismo color, pero más claro. Si está rojo oscuro, vamos a ver un pequeño rosado, y eso es lo que nos va a delatar, van a ser estas estriaciones del tejido. Y acá está, este sería un corte de un músculo liso. Fíjense las características que tiene, y miren qué diferente es un corte ahora del músculo estriado. Que fíjense, tengo un mismo, lo voy a tratar de hacer con el cursor del mouse. A ver si acá tengo un mismo color, que sería un rojo, un rosado, y al lado como un surco que es casi blanco, un rosado muy pálido. Un rojo y un rosado muy pálido. Rojo, bueno, todas esas son todas las estriaciones que tiene este músculo. Pero el músculo estriado no se queda ahí. El músculo estriado se va a volver a subclasificar, y se subclasifica en tres tipos, ¿no? Tenemos el estriado esquelético, propio del aparato locomotor, el que da el que da el movimiento en sí del cuerpo humano. El estriado visceral, ya encargado de eh, tiene una relación directa con los órganos. Y por último, el estriado cardíaco, aquel que hace fisiológicamente, siempre se le llama la bomba cardíaca, encargado de impulsar o expulsar la sangre para poder repartirla a través del aparato circulatorio y que llegue a todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tres tipos dentro, o sea, tanto el esquelético, el visceral y el cardíaco forman parte del músculo estriado. Bien. Músculo visceral, perdón, sí, músculo estriado visceral. Para tener un breve detalle o una idea, ya después lo vamos a estudiar más a profundidad, morfológicamente es idéntico al esquelético, pero su distribución va a estar limitado a lo que son justamente la lengua, la faringe, la porción lumbar del diafragma, segmento superior del esófago, y este tejido muscular va a cumplir funciones esenciales, por ejemplo, como es la fonación, la respiración, la deglución. Una característica también que tiene el estriado visceral es que es involuntario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no estoy consciente, por ejemplo, en el momento de hacer una deglución, yo no estoy coordinando conscientemente la contracción de los músculos para poder hacer una correcta deglución, sino eso se va fisiológicamente normal. Vamos a dejar hasta ahí porque ya se cumplió el tiempo.
dejar de compartir. Y nos vemos en la parte número 2.